Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue. Hoy es viernes y pues por eso tenemos un tema de viernes, pero además por un fenómeno que se está presentando en Colombia y seguramente en el mundo, y es que cada vez más son los colombianos que se están tatuando. Gonzalo, usted es el tatuado de la mesa, ¿no? Porque yo siempre he dicho que usted tiene tatuajes de pies a cabeza. ¿Cuántos tiene? Yo tengo 7 tatuajes, Camila. Ojo, hay que decir que me dice inmundo, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo No, yo claro. no le digo inmundo, pero usted tiene 7 tatuajes. 7 tatuajes. ¿El primero que se hizo ¿cuándo? ¿Cuando tenía cuántos años? A los 18 años. A los 18 años. Y usted se quiere Sí, hacer señor. más tatuajes que estos 7, me imagino. Porque eso se vuelve como una adicción. Pues sí, yo creo que 2 más y ya estaría listo. O sea, no quisiera llenarme todo el cuerpo de tatuajes, pero 2 más y estamos bien. ¿Alguien más de la mesa de trabajo tiene tatuajes o solo don Gonzalo Lázari es el que está tatuado con 7 de esas estampillas en su cuerpo? Yo no creo que Ana Cristina, Pombo tampoco. Valeria, ¿usted tiene tatuajes? No, pero me voy a hacer un tatuaje prontico. 3 me voy a hacer de un tacazo. Ya los tengo 3 listos. tatuajes de Estoy un buscando, tacazo. Sí, estoy buscando Pero- que los haga. Sí. Esto Camila, es un tema. Dígame. Camila, y yo estuve en el salón del tatuador y me quité. O sea, me quité en el último instante. Llegué, hice la fila, hice la cita, todo. Llegué, tenía 24 años. En el momento que ya me iban a dar la cita, porque sabía que era uno de esos artistas, sabía que hacer fila y todo eso. Entonces, cuando ya estaba en la sala, yo me lo quería hacer en el tobillo y me imaginé ese carrizo de 80 años. Me paré y me fui. Pues vamos a hablar con algunos de los mejores tatuadores de Colombia, porque parece, y nos basean los oyentes y nos dicen que estamos de un superficial, que porque hablamos de tatuajes. No, es que de verdad hay una tendencia en donde incluso los jóvenes hoy en día, ya ni siquiera los millennials. ¿Cuál es la generación que viene después de los millennials, Pombo? ¿Usted sabe cuál es la que los centennials son? Los centennials, ¿no son? Sí. Sí, los centennials, pues los centennials se están haciendo muchos tatuajes y esto es una moda. ¿A qué obedece? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fenómeno sociológico para que los tatuajes estén en auge por estos días en el país? Pero yo creo que a este tema le podemos poner música, Gonzalo, ¿sabe? Yo sí creo que a los tatuajes los podemos acompañar con música, y yo no sé si los tatuadores cuando lo están a usted ahí tatuando están concentrados sin oír nada o ponen musiquita. Pues lo que me han tocado a mí, sí escuchan música mientras están haciendo su obra de arte, porque para mí es una obra de arte. Y si hay alguien que tiene muchos tatuajes en su cuerpo, es Mon Laferte, que es tal vez una de las grandes revelaciones de la música ¿Quién? alternativa ¿Esos en son los- América Latina. Señora, entonces yo ahora le voy a dar el paso a la canción más reciente de Mon Laferte. La publicó el día de hoy y se llama Se me va a quemar el corazón. Se me va a quemar el corazón. Y ahora sí vamos a saludar a nuestros invitados, que yo creo que usted me puede ayudar a presentarlos, Gonzalo, pero hay un mensaje que nos envía Jennifer Julián Barón, que pues dice que tal vez se está perdiendo el tabú de que el tatuaje es para criminales, porque yo sí me acuerdo que mi abuelo decía, eso, los tatuajes son solo para la gente que está en la cárcel. Eso decía mi abuelo, y tal vez ese tabú sí se está perdiendo, pero yo creo que usted, que es el experto en tatuajes, porque tiene muchos, sí me puede ayudar a presentar a nuestros invitados y contándole a los oyentes quiénes son. Pues tenemos 3 grandes invitados, Camila, colombianos, un venezolano, y yo quiero darle paso primero a la mujer, porque este programa obviamente le da importancia a las mujeres, y sí, hay muchas tatuadoras en la actualidad que sin duda alguna están haciendo un trabajo maravilloso, y este mundo que en algún momento era considerado únicamente de hombres también se está llenando de mujeres. Y con nosotros está Cindy Avendaño, que es tal vez una de las tatuadoras más importantes de toda Colombia, es reconocida por su estudio Octopus Tattoo, que se encuentra en Medellín. Cindy, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan bacano.
Cindy. También tenemos que... bueno. No, déjeme, yo le hago una pregunta, Cindy Gonzalo, deme 2 segundos antes de que presente sus siguientes invitados. Cindy, bienvenida. Y yo, para saber, ¿usted tiene cuántos tatuajes? Pero así mal calculados, más de 60. Más de 60 tatuajes. ¿Y la razón por la cual usted decidió hacerse el primer... ¿Usted cuántos años tiene? Discúlpeme que le pregunte. 34 voy a cumplir prontamente. ¿Y decidió hacerse su primer tatuaje a qué edad? A los 6, sin permiso de mis papás. Mi papá era uno de los que tenía ese tabú de que los tatuajes eran para personas criminales, y ahora mi papá tiene más de 15 tatuajes también. ¿Y usted ha tatuado a su papá? Sí, la mayoría sí. Ya vamos a empezar a hablar de eso, porque es que sí es un fenómeno y yo creo que ustedes mejor que nadie nos pueden explicar de qué se trata este auge del tatuaje que estamos viendo en el mundo. Gonzalo, siga con sus invitados. Muy bien, Camila, desde Nueva York nos atiende tal vez uno de los artistas o tatuadores más importantes de América Latina, ha sido galardonado en diferentes premios, él se llama Yomiko Moreno y sí, está considerado como uno de los 5 mejores artistas del tatuaje en toda América Latina. Yomiko, gracias por atendernos a esta hora desde Nueva York. Hola Gonzalo, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por el espacio y por darle voz a nosotros acá. No, pues Yomiko, es que entendemos que ustedes son, yo desconozco el mundo de los tatuajes, pero entiendo que hay todo un arte detrás y que ustedes son considerados unos artistas en el mundo. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Cindy para ir imaginándomelos en la cabeza, y es, ¿usted cuántos tatuajes tiene? Lo que pasa es que llega un momento que ya no lo haces contándolo, ¿no? Ya tú tatúas los brazos, las piernas, la espalda. Si lo ponemos, yo por lo menos he hecho pieza que es toda una espalda completa y eso. O sea, ahí te dices, ¿es un tatuaje o un tatuaje gigante o son varios? Entonces es como complicado porque cuando decides coleccionar tatuajes, te metes muy adentro de este mundo, ya no es como que me hago 1, 2 o 3, ya empiezas a buscar 7 piezas gigantes, algo mucho más complejo, más completo. ¿Y por qué se quieren tatuar completos? O sea, yo desde toda mi ignorancia me pregunto porque uno dice, bueno, ¿cuál es la razón para decir yo quiero tener toda mi espalda tatuada o toda la pierna tatuada y cambiarme la piel por una pieza de arte? Es cuando comienzas a apreciar esto de una manera mucho más artística, es como el que compra cuadros, ¿no? O sea, el que compra cuadros le encanta tener su sala, su casa llena de cuadros y pinturas. El que colecciona el tatú es más o menos en el mismo sentido, pero ya lo llevas en tu piel, ¿no? Empiezas a coleccionar trabajos de diferentes artistas del mundo, de un estilo, del otro. Empiezas como a tener tu propia colección de arte que está contigo para toda tu vida. Y también nos acompaña Camila Sebastián Barrero, que se puede decir que es tal vez una de las referencias dentro del tatuaje en Colombia. Pues ha tatuado a J Balvin, ha tatuado a Andy Rivera, a Luis Fernanda W. Yo creo que sin duda alguna es un referente en el país dentro del mundo del tatuaje. Sebastián, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están? Muchas gracias por abrir este espacio, sobre todo para un tema que todavía en la vida es como un poquito pesado, por decirlo así, ¿no? Me parece un tema bastante importante. Sebastián, y es que es así, yo por eso le decía a mi compañero Gonzalo, que es el que tiene tatuajes de pies a cabeza aquí en la mesa de trabajo, sí, que pues yo tengo muchas preguntas y dudas y veo cómo sí se está incrementando, que la gente se está tatuando en Colombia, y de hecho una oyente nos dice que ya, pues niña Frida nos dice que cada vez son más las personas que están despiertas y que se dan cuenta de que todo era simplemente un tabú alrededor de los tatuajes. ¿Esa cree usted que es la razón por la cual la gente ya se está tatuando más? Y yo lo estoy viendo ahora, usted tiene tatuada toda la cara, es que lo acabo de ver. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te explico? Yo creo que eso es casualmente hace unos días estábamos, como un cliente mío, estábamos hablando del mismo tema, y es cómo ha venido la evolución de la sociedad, como aceptando ese tipo de arte, ¿no? Porque a medida que la tecnología, por ejemplo, así, ha entrado en el mundo del tatuaje, nos ha permitido a nosotros como artistas poder llegar a ese punto, a ser un artista. Entonces, pienso yo que son varios puntos, porque tal vez hay personas que son tatuadas, pero no dan el mejor ejemplo de la sociedad, y pienso yo que nosotros, por la imagen que manejamos, tenemos una responsabilidad con la sociedad y es dar un buen ejemplo, para que asimismo la sociedad nos retribuya con una buena aceptación y con un cambio de imagen ante lo que ven sobre el tatuaje.
Ahí estamos hablando con tres de los mejores exponentes del tatuaje en toda América Latina, pero Yomiko, hay algo que se pregunta la gente: ¿cómo yo sé que el tatuador que me va a hacer esa obra de arte en mi piel es bueno? ¿Cómo confiar en su arte? Más allá de una simple fotografía, ¿cómo el oyente que nos está escuchando en este momento, que diga, bueno, yo me voy a atrever a hacerme un tatuaje, sabe que la persona que le va a dejar esa tinta de por vida en su piel es buena? Fíjate, ahorita hay una ventaja muy grande que no existía hace 10 años, ¿verdad? Es que hoy día puedes tener contacto directo con el artista, puedes ver su portafolio, puedes hablar con él. Y yo, por lo menos, particularmente siempre pienso que el tatuaje va más allá de que el artista te haga un tatu. Es un tema también de feeling, es un tema también de conexión. O sea, tiene que haber como una buena empatía entre el tatuador y el cliente, porque hay tatuadores pesados y clientes pesados. Entonces, si eso no conecta de una manera que hay una buena energía para poder hacer una pieza, yo creo que es uno de los factores también súper importantes. Yo le recomiendo a la gente básicamente es que investiguen sobre su artista, vean su portafolio, y si pueden visitar el estudio, conversar con él, es una de las buenas maneras para saber quién se va a tatuar, para tener un contacto directo cara a cara con esa persona y que en conjunto vayan trabajando el diseño, la idea, y al final en el concepto, lo que tú quieres, te convencen, ahí tú mismo tomas decisiones y dices, ¿esta es la persona correcta o me busco? Eso referente al tema de cuando uno se va a hacer un tatuaje, Gonzalo, pero déjeme ir porque hacia el tema de en qué momento cambiamos nuestra perspectiva en torno a los tatuajes. Y quiero ir donde Cindy, porque Cindy me dijo, yo la primera vez que me hice un tatuaje fue a los 16 años y a escondida de mi papá, porque mi papá era de los que pensaba que solo los tatuados eran los que estaban en la cárcel y eran los criminales y estigmatizaba. Y ahora mi papá tiene más de 5 o 7 tatuajes que se los he hecho yo. ¿Cómo fue esa transformación, Cindy, de su papá? Que tal vez eso que le pasó a su papá es lo que le está pasando a la sociedad colombiana en términos de cambiar su perspectiva frente al tatuaje. Sí, yo no sé, pues yo creo que a él le cambió también mucho el chip en el momento en el que yo decidí ser tatuadora, que igual yo empecé poco después de que me tatué, como 4 o 5 años después, y ya un día se sentó en mi camilla y me dijo, yo quiero hacerme un tatuaje porque me di cuenta que esto es arte. Pues dejó yo de verlo como que yo me crié y crecí en un barrio popular, y pues obviamente se veían personas, pues como que los chicos que estaban en las esquinas eran los que estaban tatuados, con tatuajes muy mal hechos. Pero cuando él ya comenzó a verlo más de una manera física, que no era pues como el tatuaje hechizo, sino que ya era algo profesional, que había un estudio, estudié muchísimo también, entonces él como que vio todo ese esfuerzo y vio como que, bueno, es que es algo bonito y es algo bien hecho, y es arte, entonces esa fue la palabra con la que él lo definió. Entonces fue como una transición muy bonita. Escuchando a Cindy, me gustaría preguntarle a Yomiko, la evolución del tatuaje. Es decir, yo me acuerdo que el primer caricatura que yo vi tatuada fue a Popeye. Popeye tenía un tatuaje en el brazo, me acuerdo. Pero hoy en día, Yomiko, ¿cuál es? O sea, la primera persona tatuada que vio Oscar fue a Popeye, o sea, Popeye fue el primer tatuado que usted vio en Popeye su vida. el marino, sí. Okay. La primera y persona que yo vi Brutus también tenía tatuaje. Bueno, pero yo creo que para hacer el seguimiento de la evolución de este tatuaje, Yomiko, hoy en día, ¿qué es lo último? ¿Cuál es la última tendencia que hay en lo que tiene que ver con tatuajes? ¿Qué es lo último que se está haciendo? Es que es un tema de contexto, ¿no? Primero yo creo que para alimentar un poquito la opinión de Angélica, creo que también el hecho de haber llegado a la televisión, todos estos reality shows, hicieron que el tatuaje también cambiara la perspectiva de la gente, ¿no? Una realidad, aunque uno odia a otros que en los reality show, creo que fueron piezas clave para que la gente asumiera y entendiera el tatuaje de una manera diferente. También cuando ya ves celebridades, deportistas, gente famosa, súper tatuada, la gente empieza a asimilar de otra forma, ¿no? Entonces creo que eso también fue un papel clave para que diera ese salto de que te dejaran ver como el bandido, ahora te ven más como el artista. También el hecho de las redes sociales, que la gente empezó a ver ya cosas que antes no se veía. Antes veía el típico tatuaje del arco, del corazoncito, amor de madre, ese tipo de cosas que ya hoy evolucionó tanto y la gente ya puede ver realmente piezas de arte, obras de arte a través de las redes sociales. Entonces yo creo que esto alimentó mucho el contexto de las personas de cómo percibir el tatu, de darse cuenta que se puede hacer cosas increíbles, lo mismo que puedes llevar a un cuadro, a una pintura, se puede hacer en la piel. Y automáticamente la gente comienza a cambiar ese concepto del tatuaje de vándalos y pandillas.
En cuanto a tu pregunta acerca de lo que está de moda o no, yo particularmente siempre le digo a la gente, no olvídense de tatuarse por moda, olvídense de tatuar porque vieron a un famoso con un tatu. Es el peor error que pueden cometer en su vida. El tatuaje no es una ropa que está de moda hoy y mañana te lo puedes quitar. O sea, la decisión que tomes hoy es para el resto de tu vida. Entonces, más allá de verlo como moda o pensar que hay una tendencia a llevar esto o lo otro, creo que el punto de vista más favorable para todo el mundo es verlo como un arte y que lo que te hagas, tomarlo en cuenta que va a ser para el resto de tu vida y que lo que te hiciste en el 2021, en el 2050 va a seguir siendo lo mismo, haya pasado o no haya pasado una moda. Sebastián, hay algo interesante que descubrí en Moscú, y es que estando en uno de los estudios de tatuajes más importantes de la capital rusa, uno de sus tatuadores me dice, nosotros no tatuamos esvásticas. ¿Tú como tatuador tienes algún tipo de código de algo que no tatúes, así te lo pide un cliente? Bueno, yo creo que el tatuaje ahorita, con respecto a lo que han dicho, sí ha evolucionado y eso nos permite tal vez como sectorizar lo que queremos hacer, sí, como tener un estilo, manejarlo, perfeccionarlo, querer llegar más allá en ese estilo, y eso también hace que el tatuaje se vuelva interesante para la gente, porque también le da su lugar a cada tatuador, el que es bueno en realismo, el que es bueno en las líneas, el que es bueno en color, y empieza a volverse un juego para la gente de poder tener opciones para escoger. Entonces, digamos, con respecto a la pregunta, yo ya estoy muy centrado en el trabajo en grises, muy monocromático con los negros, procuro no tatuar en color mucho para no salirme de lo que quiero hacer y lo que quiero como claro, venderle a la gente. Pero ahí te interrumpo, Sebastián, porque yo he visto sus tatuajes y usted trabaja mucho el realismo, así como Yomiko. Sí, pero si un cliente dice, yo quiero que usted me tatúe la cara de Hitler, es un ejemplo. ¿Usted se la tatúa o usted tiene un código en el hecho de yo no voy a tatuar algún tipo de personaje, algún tipo de simbología que para mí no esté, que yo no apruebe, por ejemplo? Ya. Bueno, no, en ese sentido no, pues creo que no censuraría ese tipo de cliente porque pues es de cierta manera un buen trabajo para mí, ¿sí? Tal vez, no por un tema de creencia o algo, pero más como por un tema de artístico, por decirlo así. Tal vez no haría como si me dijeran, quiero hacerme una albástica o quiero el símbolo como tal, ¿sí? Tal vez eso sí no lo haría porque pues va muy en otra onda a lo que es mi trabajo, no tanto por la creencia, sino por el tipo de trabajo que quiero realizar y que quiero proyectar hacia mí, como hacia mis clientes y posibles clientes. Cindy, yo quiero preguntarle y volver al tema del tatuaje como arte más allá de la moda, porque pues de pronto a nosotros nos tocó una época donde nos tatuábamos también por rebeldía, ¿no? Muchos, digamos, se tatuaban simplemente para pertenecer a algo rebelde, a una comunidad diferente, para hacer digamos, alguna clase de statement en contra de los papás, etcétera, y ahora ya se está viendo que como todos esos estigmas alrededor de los tatuajes desaparecieron, ya la gente cada vez tatúa más por arte. Sin embargo, siguen habiendo adolescentes que llegan a tatuarse por hacer, digamos, una clase de afirmación en contra de sus papás, etcétera. Ustedes cuando tatúan a jóvenes, ¿les explican que esto es para toda la vida, que se pueden arrepentir, que si están seguros, etcétera? Sí, total, incluso les pongo como ejemplo mi propia historia, pues, porque el tatuaje que tengo no es muy bonito, no es algo, pues, que yo diga como, no, es súper artístico, no, es un tatuaje, es un tribal, chiquito, pues, mal hecho, entonces, siempre incluso les doy una cátedra estando con los papás, porque obviamente no tatúo menores de edad sin autorización de sus padres, pero incluso estando con los papás les digo, ¿estás seguro? ¿Estás totalmente seguro? Siempre les digo, como no te lo hagas de pronto en una parte que sea muy visible, porque pues, de todas maneras el cuerpo cambia si están muy pequeños y hay veces son como muy insistentes y los papás pues al querer darles el gusto de que se tatúen y pues obviamente prefieren eso a que lo hagan al escondido o se lo hagan en un lugar pues en el que no les van a hacer un buen trabajo, pero sí, siempre trato como de persuadirlos para incluso a veces que no lo hagan. Yo siento que hay que tener también una cierta madurez mental para escoger un buen tatuaje, para escoger pues como un buen diseño del que uno se sienta pues orgulloso para toda la vida. Y ahora existe esa posibilidad. De pronto antes uno sí lo hacía como más a la loquita, no habían tantas posibilidades ni tantos tatuadores para uno escoger.
entonces uno se terminaba haciendo cualquier cosa. Ahora existe la oportunidad, existe la posibilidad de poder lograr un muy buen tatuaje, un muy buen diseño, entonces sí, trato siempre como de hablar antes con ellos. Muchos oyentes, Cindy, nos están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp opinando sobre el tema de los tatuajes y nos escriben al 301-764-4108. Y cuando estamos hablando de por qué la gente se está tatuando cada vez más, ahí nos dice, por ejemplo, Sahid Dickinson, que él no ve tanto el tema del tatuaje como una manifestación de arte, sino de manifestar sentimientos profundos de la personalidad. Y yo le pregunto si esa es también la razón por la cual la gente se está empezando o se tatúa. Es porque yo a través del tatuaje tal vez expreso algo de lo que yo soy y quiero que el mundo vea, y no solo es un tema artístico. Muchísimo. Yo creo que igual van de la mano, ¿cierto? Porque para vos poder como interpretar lo que te gusta. Por ejemplo, últimamente, y bueno, desde que comencé a tatuar, la gente se tatúa muchas sus mascotas, ya sea que todavía estén vivas o hayan fallecido, pero es algo que a la gente lo mueve mucho, como mantener ese recuerdo de ese ser que los acompañó por tanto tiempo, pero todo eso va muy ligado, pues, como que sea algo emocional y obviamente porque sea algo que les gustó. Juega mucho también la moda, pero también lo que decía Yomiko ahorita, trato de decirles como no jueguen con la moda, pues, porque es algo que en unos años no les va a gustar. Son tatuajes que también lo mismo, trato de persuadir a las personas para que busquemos algo que idea tenés, como para que la desarrollemos de otra manera y que no sea lo que está en internet. Y eso, pero sí, y hay otra cosa que muchos clientes me han dicho últimamente, que se tatúan porque con todo este tema de la pandemia, como que dijeron como, no, es que puede pasarme algo, me puedo morir mañana y nunca hice lo que quise. Entonces ahora la gente se está tatuando mucho también como con esa intención, como que no, pues ya todo el mundo tiene tatuajes, yo también me quiero hacer uno y no voy a dejar que pase más tiempo porque puede que pase algo y el día de mañana no lo puedo hacer. Entonces es algo que también me está comentando mucho la gente ahora. Claro, claro. Me gustaría ir con Yomiko precisamente para como profundizar en eso que acabo de decir Cindy. Digamos, lo que yo estoy tomando en mis notas es que pues la cultura del tatuaje implica arte, implica reafirmación, reacción en contra, una especie también de cultura rebelde, válido, simbología, sin duda, pero todas estas cosas que ustedes están diciendo maravillosamente, ¿no creen que debería darse después de los 18 años o por lo menos de la mayoría de edad? Porque como usted lo dijo en una de sus respuestas, esto es una decisión muy importante de vida. Y en ese sentido, ¿no creen que debía permitirse pues absolutamente todo, pero después de los 18 años que uno pues cumpla la mayoría de edad? Yo creo que eso es relativo. Mira, ahorita hay gente que tiene 30 años, sabe qué hace con su vida. Conforme hay gente que tiene 15 y está muy claro lo que hace con su vida. Yo empecé a los 14 años, me comentas tú, y siempre tuve claro lo que quería hacer. Y aquí estoy. Y luché, y trabajé, y hice por eso. Mi sobrino hoy día también quiere tatuar, es menor de edad. Yo lo he apoyado muchísimo en eso y estoy muy claro lo que quiere hacer. Y tengo compañeros que tienen 35 años y aún no saben qué hacer con su vida. Entonces yo no creo que eso determine un factor. Obviamente yo no tengo menor de edad, yo no digo que yo tengo menor de edad, nunca lo hago. Sí siento que el tatuaje tiene que tener un factor de conciencia y estar muy claro lo que quieres hacer. Pero no siento que sea la determinante de que a los 18 sabes que quieres y a los 20 no. A los 18 años sigue siendo una edad muy temprana para que alguien decida lo que hacer con su vida para algunos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar tal vez más allá otros factores que puedan decir el tatu va a determinar si quiero hacer esto, ¿no? También aquí vuelvo con otro punto que por lo menos el caso de las mujeres se tatúan las cejas, que no representan nada sentimental, no representan nada. Sencillamente es un tema estética. Hay mujeres que se construyen la aureola de los senos por algún tipo de cáncer, algo que tuvieron y se usa el tatuaje para eso. Entonces, dependiendo mucho de los factores sociales, de donde vivas, de cómo se desenvuelve o donde creciste, cómo creciste, todo va a determinar tu evolución como ser humano y como persona para ti mismo y para la sociedad, ¿no? Entonces, creo que el tatu, si bien es algo que vas a hacer para el resto de tu vida, no siento o creo que sea el determinante de decir que a los 18 sí me puedo tatuar porque sí, claro que quiero hacer, te puedo repetir igual a los 19. Entonces no creo que sea algo como que determine tu futuro, algo, tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, siempre y cuando, y repito, claro, yo no estaba de acuerdo en que tengo menores de edad
y no lo hago. Pero sí, obviamente estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber una edad por lo menos de conciencia, ¿no? De tú saber hasta dónde va, por lo menos tener un poco claro lo que quieres hacer en un futuro. Por lo menos yo lo hago. Aquí llega mucha gente que se quiere hacer su primer tatuaje por lo menos en la mano. Yo digo, mira, no te hagas tatuaje en la mano empezando, porque es tu primer tatuaje y en un futuro tú no sabes si tu trabajo te lo va a prohibir o vas a tener un problema a futuro con algo. Vamos a hacerlo en la espalda, hacerlo en la pierna, en un sitio donde lo puedas tapar porque no sabes todo lo que puede venir a lo largo de tu carrera, de tu camino. Claro, pero siguiendo con esa pregunta suya, Pombo, yo quiero hablar con Sebastián, que él está tatuada casi que toda su cara, y ya que Yomiko hace una comparación, no, de verdad, hace una comparación con otras, por ejemplo, cirugías plásticas en la cara cuando las mujeres se van a operar la nariz o se van a hacer algún cambio drástico en su cuerpo, o los hombres, pues hay una asesoría psicológica, porque obviamente ese enfrentamiento al espejo, de verme otra persona, porque obviamente cuando yo me tatúo, pues me cambia mi imagen y eso tiene una repercusión sobre mi psiquis. Ese tipo de cosas también y de asesorías se dan en los sitios de tatuajes, Sebastián, y uno también debe tener como un acompañamiento psicológico si yo me voy a llegar a tatuar la cara o no. Mira, totalmente. Igual más ahorita que antes, ¿no? Cuando yo me tatué la cara, no sé, fue hace tal vez 11 años, tenía 20 años más o menos, y pues fue una decisión muy radical que con la única persona que llegué a tocar el tema fue con mi papá, y pues él me preguntó como, ¿por qué lo quiere hacer y qué tan clara la tiene? Entonces era un momento de mi vida donde yo quería como tomar las riendas y decir que me quería comprometer como al 100% con mi proyecto de vida, por decirlo así. Entonces fue como que ese impulso que me ayudó a tomar la decisión muy, muy seriamente, ¿sí? Ahorita, la verdad, como dice Yomiko, que él ha pasado por una gran experiencia y conoce, creo que mucho más mundo en ese sentido. Ahorita la gente sí lo hace por moda, entonces de pronto por llamar más la atención, de pronto por causar más rebeldía ante la gente, no sé, puede ser uno de los temas, sí. En su momento yo lo hice porque quería como decirme a mí mismo que en el momento que me metía a tatuar no quería verme en 5 o 10 años diciendo como, me acuerdo cuando quería tatuar y no lo logré, era como una manera de exigirme a mí mismo, sí. Ya después con esto vino obviamente la connotación social que lleva el tener tatuajes visibles para mí, para cualquier persona que sea un tatuaje de la camisa para afuera. Y sin duda alguna hay una connotación social ahí, Sebastián, hay una connotación que todavía no termina de pasar. Todavía vemos un estigma sobre las personas que tienen algún tipo de tatuaje y sobre todo aquellos que hacen los tatuajes. Pero también había un estigma, Cindy, sobre el tatuador. Hace unos 15, 20 años veíamos que en los estudios de tatuaje la modelo era el ayudante o básicamente el lienzo para el tatuador, y el tatuador usualmente era hombre. ¿Qué es lo que ha cambiado para que hoy en día veamos a más mujeres tatuando? Bueno, digamos que en mi caso y en el caso de las chicas tatuadoras con las que, digamos, empecé yo acá en la misma época, yo siento que fue en la televisión, definitivamente. Pues de lo que hablaba ahorita Yomiko, estos programas como Miami Ink, Los Ángeles Ink, y para mí hay un referente que es, incluso habiendo chicas como mucho más antiguas tatuando, para mí la que revolucionó todo este tema de que las chicas pudiéramos empezar a tatuar y que la gente nos viera como un buen referente y no les diera miedo tatuarse con nosotras fue Kat Von D. Para mí Kat Von D cambió muchísimas cosas en el mundo de los tatuajes para nosotras, las mujeres. Conocí a muchas chicas, incluso muy, muy talentosas de las revistas, porque igual en la época que yo comencé no había como mucha información en redes sociales, no teníamos Instagram, no teníamos Facebook. Entonces, para mí fue eso. La televisión fue la que cambió todo, y estos programas pues como de realities de tatuajes, estas vainas. Yomiko, hablemos de precios, hablemos de plata. ¿Cuánto puede costar un tatuaje bien hecho, que ocupe, no sé, digamos, eso depende del tamaño y de muchas cosas, pero ¿cuánto puede una persona pero ¿se quiere hacer uno, Oscar, o qué? No, o sea, usted no. está cotizando para usted. A ver, ¿con cuál se lo va a hacer? No, Oscar. No, pero ¿sabe por qué?
Porque es que dice que es muy caro, que son muy costosos los tatuajes, ¿o no? Mira, te lo pongo así. ¿Cuánto paga la gente por un iPhone, una computadora que te dura 2 años? ¿Y cuánto otro le puedes pagar por algo hasta contigo el resto de tu vida en tu cuenta? Entonces, y ahí por lo menos puedes sacar un valor al valor costo-tiempo, ¿no? La otra pregunta que me dices, ¿cuánto puede costar? Eso varía obviamente mucho, ¿no? Del artista, varía de la zona. Obviamente un tatuaje en Colombia y Venezuela no cuesta, jamás va a costar igual a lo que puede costar aquí o en Europa. Entonces eso varía mucho también dependiendo del artista, ¿no? No es lo mismo que tú quieras comprar un cuadro, ejemplo, no sé, vas a comprar un cuadro de un artista, no sé, Miguel Ángel, un Da Vinci, por decirte un nombre, que son casas de subasta en todos lados, a comprar otro cuadro. Entonces, depende mucho del artista, la carrera, si el artista te gusta lo que él hace, el tipo de trabajo. Hay un trabajo que pueden durar 10 horas una sesión, 12 horas, puede durar 2 días una sola sesión. Entonces, son muchos factores que limitan, puedes decir un precio exacto o cuánto debe costar. Entonces, depende mucho del artista y la carrera del artista también por lo principal. Uno de los asuntos que hace más caro un tatuaje es, por ejemplo, la caligrafía, los tatuajes que son de caligrafía. Y yo le quiero hacer una pregunta a Cindy, o 2 preguntas con respecto a la caligrafía. Uno, pues, es decir, si la caligrafía es un arte muy difícil de aprender, si usted ha incursionado en la caligrafía. Y lo otro es cuando esa escritura es una caligrafía de un alfabeto que no corresponde pues al alfabeto nuestro. Es decir, cuando se escriben símbolos chinos o japoneses, que uno a veces ve gente con un símbolo japonés y uno le dice, ay, ¿y qué dice ahí? Dicen, no, pues aquí dice hoja que lleva el viento, pero pues quién sabe qué dirá ahí. Usted siempre lo que escribe, ¿sabe qué es lo que está escribiendo? O le llevan el símbolo y usted escribe lo que quiere el cliente si usted no tenga ni idea qué dice ahí. Bueno, pues digamos que en un momento cuando yo estaba comenzando a tatuar hace 12 años, no es mentira, sí lo llegué a hacer. Porque pues obviamente uno apenas estaba como comenzando y todo eso, pero pues ya como con la experiencia y todo lo que le va pasando a uno pues como en el camino, definitivamente no. Pues cuando me llegan así como con kanjis, ahorita que hablaban como del tipo de cosas que no hago, precisamente son ese tipo de cosas que desconozco. Pues si yo no conozco lo que voy a escribir y en qué idioma, en algún idioma que yo no conozco, prefiero pues no hacerlo. Entonces sí, esos tatuajes sí son bloqueados para mí, ese tipo de kanjis y todas estas cosas. Claro, pero yo quiero... Y con el tema de caligrafía, pues digamos que caligrafía es una cosa y un tipo de escritura es otra, ¿cierto? Caligrafías hay muchísimas, y de hecho en este momento estoy estudiando con un maestro muy teso, y pues es algo que siempre me ha gustado, pero como en sí, pues como los idiomas o escrituras diferentes, sí me da un poco de miedo, pues me da un poco de susto, como hay gente que lo traduce por internet y la verdad no confío mucho como en esto, entonces sí me da como un poquito de susto ahora. Antes sí, de verdad cuando comencé sí lo hacía y buscaba cosas en internet o la misma gente las traía, y pues creo que es como un error que cometemos. Pero mire, hemos hablado de por qué la gente se está tatuando más, que se ha quitado los tabús, que es una expresión artística, pero además una expresión de la personalidad, pero no hemos hablado de los efectos adversos y de las consecuencias que también trae ponerse un tatuaje. Quiero ir con usted, Sebastián, porque ya sabemos que, bueno, es una cosa, una marca que uno tiene en su cuerpo para toda la vida. Y entonces esa es como la primera consecuencia. Usted sabe que usted ya se está poniendo algo que no se va a poder quitar nunca. Pero en la piel, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos dermatológicos en la piel de tatuarse? O no sabe la cantidad de mensajes de gente, que yo no sé si sea verdad o no sea verdad, que dice que se altera el tema energético del ser humano cuando la gente se tatúa, y que puede ser una de las razones también por las cuales llegan a tomar esa decisión. Cuénteme usted, que es el más tatuado de todos y el que a mí me tiene más impresionada, tengo que confesar, Sebastián, y es, ¿cuáles son los efectos adversos o cuáles son los efectos de un tatuaje? Mira, más o menos a lo que tú te refieres, pienso que primero Internet bombardea demasiada información, tanto cierta como en su gran mayoría errónea, ¿no? Porque a veces salen que supuestamente hay
bueno, alguna vez vi una foto que era un procedimiento de láser de borrado de tatuaje y mostraba que era como quedaba un tatuaje cuando lo hacían mal hecho. Y eso no sucedía. Lo que pasa es que Internet te vende muchas ideas, ¿no? Ya con respecto a lo que tú dices, pues si la persona que se va a tatuar se toma el trabajo de tener la responsabilidad con su cuerpo y buscar el artista, revisar el estudio, revisar todo el tema de salubridad, porque no solo se trata de buscar una persona que tatúe bonito, sino esto lleva todo un, ¿cómo se diría? Como todo un andamiaje pues de lo que es un tatuador completo, por decirlo así, que tiene que ser talentoso. Nosotros tratamos de cumplir al máximo con las normas de bioseguridad y todo lo que tenga que ver con salubridad. Y ya No, yo eso no lo dudo, y yo sé que ustedes todos son unos profesionales y pues tienen todos los protocolos de bioseguridad en los centros de tatuaje, pero hablo el tatuaje en sí. Por ejemplo, usted ya no puede donar sangre cuando se tatúa, entonces esa es una restricción que tiene también de por vida, que ya si usted tiene un hijo que quiere donarle sangre no puede porque usted tiene un tatuaje. ¿Cuáles son esas otras? Eso es falso. Pero ¿Eso es mentira? Sí, eso es falso. Mira, Totalmente falso. Pasa algo curioso. Cuando yo tengo un hijo y cuando mi hijo iba a nacer, pues bueno, cuando mi esposa tenía más o menos 4 o 5 meses de embarazo, yo le pregunté al médico, le dije, ¿qué pasa si en algún momento ella se llegara a tatuar estando en embarazo? Que sé que es malo. Él me dijo, vea, científicamente no está comprobado que sea malo. No está comprobado que por el tatuaje le pase algo al bebé, igual que cuando no dona sangre. No está científicamente comprobado. ¿Qué pasa? Que, digamos, ella se tatúa y por alguna cosa de la vida le dio fiebre, le dio gripa, le dio una baja de defensas. A lo primero que le van a echar la culpa es al tatuaje, porque es como lo ajeno al cuerpo, por decirlo de esta manera. Entonces él me decía, si usted se quiere curar en salud, evítese pues, hacer ese procedimiento durante el tema que dure el embarazo y la dieta y todo eso, pero Sí. así como lo de donar sangre, no es cierto, pues no es cierto que eso pase. Pero hasta donde yo sé, son los 3, 4 meses, un pero- tiempo prudente, y ahí Yomico, pero un segundo, Yomico, es que una vez leí un reportaje a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo decía que él es donante de sangre y él decía que una de las razones por las cuales no se había tatuado nunca era porque no podía seguir siendo donante de sangre. Por eso es la pregunta de por qué, y Camila lo decía, en algunos casos o siempre se ha creído que la persona tatuada no puede donar sangre. Cristiano Ronaldo juega fútbol, no tatúa. Voy con la respuesta. Fíjate lo que ocurre. No, pero es donante de sangre. Sí, pero fíjate, te voy a explicar por qué todo esto nace, todo este rumor y todo este mito y toda esta cosa. Hace, en un principio, 20 años, 15 años, las tintas contenían plomo. Hace 15, 20 años. Y obviamente la tecnología hoy día ha cambiado totalmente, incluso las tintas, las máquinas. Por eso hace de ese mito, hace 20, 15 años, 30 años atrás, que si tenía tatuajes no puede donar sangre, era totalmente cierto, porque en esa época las tintas contenían plomo. Eran tintas a base de plomo. Y el plomo, obviamente, causa una reacción en la sangre. Por eso te evitaban y los hombres decían no puedes donar sangre. Hoy día eso ya totalmente no existe. Las tintas hoy día son hechas totalmente de material vegetal y mineral. O sea, cualquier persona que tenga un tatuaje, hoy día, creo que tienes para un tiempo de 6 meses, puede donar sangre. Con el tema del embarazo, ¿qué ocurre? Cuando te hacen un tatuaje, normalmente tienes que usar cremas, antibióticos. Y los antibióticos, lo primero que te dicen, un antibiótico es que en caso de estar embarazada, tienes que tener mucho cuidado. Yo trato a mi esposa estando embarazada, y no te dicen un tatuaje pequeño, eso es súper grande. Entonces, por eso son recomendaciones de los doctores, decirte, si te vas a tatuar, tienes que tener mucho cuidado, porque si por alguna razón el tatuaje se infecta o algo te ocurre, vas a tener que recurrir a antibióticos. Los antibióticos no son buenos para un embarazo. Por eso son las razones, pero entonces no hay un efecto colateral de los tatuajes, más allá de que sea una marca para el resto de la vida. El hecho de que usted se inyecte tinta en su cuerpo no le genera ningún efecto colateral. Para nada. No, realmente no. O sea, si te cuidas, o sea, el efecto está si realmente recurres a alguien que no sabe hacer el tatú y todo está, y te puedes recurrir a una infección, obviamente que sí. Incluso hay alergia a los pigmentos, sobre todo a los pigmentos rojos y naranjas, eso sí, realmente, pero o sea, si hay un factor riesgo,
en ese sentido, pues no es un margen del 100%. Y hay personas que, a mí me pasó un caso de un cliente que tatué, terminó de hacer el tatú, y cuando terminó el tatuaje, alrededor tenía como una semana, el cliente era dermatólogo, y resulta que el cliente era alérgico al látex, ni siquiera era las tintas, era el látex, o sea, eran los guantes que yo estaba utilizando en ese momento que le dio una reacción al cliente. Entonces, obviamente hay factores que tienes que entender y tú como persona, por eso cuando uno hace un tatuaje, por lo menos en mi caso, la persona llena un formulario donde, o sea, si es alérgico o algo, un tipo de cosas, es bueno saberlo para no saber también qué médico vas a utilizar. Pero todo este tema de que no te puede donar sangre o que te va a pasar algo en tu cuerpo, cáncer y vaina, realmente no, eso no tiene ningún tipo de sentido porque... Ok, pero mire, me dicen los oyentes, y entonces le pregunto a Sebastián, ¿pero qué autoridad van a tener los tatuadores, si acaso ellos son médicos, son dermatólogos, para decir si van a tener un problema en la piel o no? ¿Cuál es la preparación de un tatuador? Es decir, para usted poder tatuar, ¿cuál es la preparación que tiene que tener? Y de conocimiento de la piel y de mil cosas, imagino. Mira, yo creo que estoy casi seguro que por lo menos los tres que estamos acá, más allá, bueno, te repito, del talento como artista de cada uno, nos hemos tomado el trabajo de investigar, porque no solo saber tatuar bonito, sino el tipo de piel en el que trabajas, como la explicación del cuidado antes y después del tatuaje, porque por ejemplo yo procuro preparar a las personas antes del procedimiento para que la piel esté óptima, sufra menos y a la hora de curar cure mucho mejor. No es lo mismo una persona que recién llega de la playa, bronceada, a tatuarse, que una persona que por lo menos yo le doy el tiempo que hay entre lo que hablamos y la cita, le doy unas indicaciones de cuidado de piel, de por lo menos tener 2-3 días antes de la cita buen descanso, buena comida. Todo eso son cositas que por más pequeñas que sean van a ayudar a que la piel, el cuerpo ayuden a la curación, ¿sí? Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos unos protocolos a la hora de ordenar el espacio, de ordenar la mesa, tener las máquinas, las agujas desechables. Ya todo está hecho para que realmente no pueda suceder un problema con eso si uno sigue las reglas que ha aprendido. Ya sí, por eso digo que eso va con la responsabilidad que cada persona tenga con su cuerpo a la hora de tatuarse y buscar un tatuador. Claro, aquí estamos hablando, Camila, con tres de los exponentes más importantes de América Latina, ¿no? Dos en Colombia y otro en Nueva York. Y si ese denominativo es por algo. Pero yo quiero preguntarle, Yomiko, y quiero hacer la pregunta a los tres también. Ya que alguien haya escuchado el programa del día de hoy y se anime a hacerse un tatuaje con alguno de ustedes tres, ¿cuánto tiempo tengo que esperar yo, Yomiko, para hacerme un tatuaje con usted? ¿La lista de espera por cuánto tiempo es? Bueno, Mejor dicho, o sea, Sebastián quiere hacerse un tatuaje con Yomiko y no ha podido Sebastián hacerse el tatuaje con Yomiko. No, pues acá Yomiko se va a tener que comprometer para hacerle el tatuaje. Yo puedo decir que es uno de mis grandes referentes porque es muy el estilo. Gracias. Y fue uno de los grandes como exponentes en el momento que yo quise escoger un estilo para hacerlo. Pero Yomiko, entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar? No, bueno, fíjate. Sea sincero. Yo antes, yo manejaba agendas súper largas, ¿no? Yo antes me llenaba que es un año y medio, o sea. Pero a medida me di cuenta que eso me fue limitando mi vida, en poder organizarme. O sea, no, eso no me permitía ni agarrarme una semana de descanso si estaba cansado. Entonces ya hoy día lo que hago es planeo mi agenda cada 4 meses, abro, cierro. Hasta ahora la tengo en junio y está frenada. Y a mediados de mayo vuelvo a retomar el resto del año de cita. Con respecto a lo que decía ahí, Rachica, que la gente decía que qué tipo de autoridad tenemos nosotros para hablar de piel y todo eso. Mira, lo que te puedo decir es que tenemos 15 años de carrera, 20 años de carrera, 10 años de carrera, y así como ustedes, en cada quien, ¿no? Periodista, cada quien en su carrera, la experiencia, se le dan los años, y entre errores y aciertos, créanme que cada uno de nosotros puede hablar con certeza y está muy 100% claro de todo lo que dice. Y incluso yo tengo clientes que son médicos, dermatólogos, doctores, y todo lo que yo digo acá no es nada loco, o sea, confirmado por ellos mismos. Entonces yo creo que es como cada quien
respetar el rol de cada quien, ¿no? O sea, incluso Claro. si el que quiera creer, no lo crea, está en todo su derecho también. Pero si vas a recurrir a un artista, a un tatuador, eso es otro consejo también que le da a la gente que se quiera tatuar. Lo primero que necesitas es confianza en ese artista. Si no tienes confianza, no vayas. Si quieres hacer, tienes confianza 100% en él para que obviamente todo fluya y todo quede mucho mejor. Pues así nosotros llegamos hoy, este viernes, al final de Mañanas Blue, hoy hablando en nuestro tema central de los tatuajes, y hablamos con 3 exponentes muy importantes, como decía Gonzalo, de América Latina, de este fenómeno que cada vez pues se va arraigando más en la gente en nuestro país. A Yomiko Moreno, mil gracias por estar aquí con nosotros, a Cindy Avendaño y a Sebastián Barrero, a los 3, que fue un placer poder hablar con ustedes, poder conocer este mundo, y que sin duda alguna nos quedan muchísimas preguntas sobre el tema de los tatuajes. Quiero agradecerle a los oyentes porque recibimos muchos mensajes en el 301-764-4108, y todos esos mensajes y preguntas nos ayudaron y alimentaron precisamente nuestra batería de interrogantes para nuestros invitados. A todos mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Estamos de viernes, feliz fin de semana, y pues para los que están en Bogotá, feliz fin de semana de cuarentena.